Vale, pues empezamos. Buenas tardes, somos el blog Jóvenes Informados y hoy estaremos con Nuria Aguas, Claudia Juan, Judith Conejero, Carlota Sierra y conmigo, Lucía Arceiz. Vamos a entrevistar al presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, Javier Lambán. Lo primero de todo, agradecerte que nos hayas atendido y su tiempo para esta entrevista. Bienvenido, señor presidente. Muchísimas gracias, es un placer estar con vosotras. La dinámica de esta entrevista va a consistir en que cada una va a plantearle una pregunta sobre distintos temas de actualidad. Así que, si le parece, comenzamos ya con la primera cuestión. Muy bien. En relación a la población española, se ha estado comentando acerca del reto que supone para las comunidades autónomas la creciente despoblación de las zonas rurales. ¿Cómo cree usted que afecta esto a nivel regional y su traslado a un enfoque nacional? ¿Y qué medidas considera que pueden ser más eficaces para que la situación cambie? Bueno, en realidad la lucha contra la despoblación en Aragón forma parte de nuestro ADN. Llevamos años impulsando políticas multisectoriales para mejorar los servicios públicos y para crear oportunidades de empleo en el medio rural. Y gracias a ello, hoy los datos demográficos son positivos en Aragón, a diferencia de otras regiones. Y esto nos anima a considerar que sí es posible frenar la sangría demográfica. Es además muy importante que el Gobierno de España haya incorporado en su agenda la lucha contra la despoblación. En Aragón hemos aprobado una ley pionera de dinamización del medio rural, que, entre otras cosas, incorpora el mecanismo rural de garantía. Es decir, que todas las leyes que se hagan, sean de la naturaleza que sea, tienen que tener una perspectiva de aplicación al medio rural. Y hemos incorporado también una fiscalidad diferenciada para los residentes de los pueblos más vulnerables. Es decir, que para nosotros es una cuestión totalmente prioritaria. Vale, pues ahora vamos con la segunda pregunta. Respecto al tema de los jóvenes y los alquileres altos, es un tema muy polémico, y preguntarle si se están planteando medidas para ayudar a los jóvenes en ese sentido o si se tiene prevista implantarlas en un futuro. No todas las que nos gustaría, pero sí que hemos empezado y es una prioridad nuestra para los próximos años. Los jóvenes es el sector de la población más afectado por las sucesivas crisis y como comunidad no nos podemos permitir que vuestra generación fracase. Y uno de los problemas de mayor envergadura es el de la emancipación. Por eso el Gobierno de Aragón ha marcado en su agenda como prioridad la construcción de viviendas de alquiler para jóvenes con un objetivo: conseguir 1.000 alojamientos al año en los próximos 20 años. Para eso, el próximo mes licitaremos ya las obras de 507 viviendas en los llamados cacahuetes de la Expo, que además nos permitirá revitalizar el antiguo recinto de Ranillas. Hemos proyectado otras 300 en Valdefierro, más de 300 en la Avenida de Pirineos. En Las Fuentes, en San José, en Arrabal, en Arcosur y Badorrey, son otros barrios donde pretendemos dar solución a los jóvenes zaragozanos, que es donde más se concentra el problema. Pero no perdemos de vista que la cuestión de la vivienda y su problema para acceder a ella de los jóvenes tiene lugar en el resto de Aragón. Por eso, a corto plazo tenemos previsto en el resto de Aragón construir en torno a otras 400 viviendas o habilitar 400 viviendas ya existentes, rehabilitarlas y ofrecerlas a los jóvenes para que las alquilen a precios razonables. Pues muchísimas gracias. Yo quería preguntarle acerca del conflicto con el calentamiento global y el medio ambiente que está ahora mismo a la orden del día por todas las consecuencias que están derivando de pues sobre qué medidas se están llevando a cabo en su política para tratar de frenar el calentamiento global en medida de lo posible y cómo se imagina que podrían llevarse estas a cabo a una mayor escala, ya sea en el panorama nacional o a escala europea. Bueno, como para cualquier poder público, como para cualquier persona sensata y bien informada, el cambio climático es un tema que nos preocupa mucho como gobierno y en el que estamos lógicamente muy concienciados. Ya desde la legislatura pasada venimos poniéndolo en el centro de nuestras políticas. Pusimos en marcha el Consejo Aragonés del Clima, aprobamos una estrategia aragonesa del cambio climático, una estrategia que es la consecuencia de la adhesión del Gobierno de Aragón al Acuerdo por el Clima que se alcanzó en la Cumbre de París, así como con las prioridades europeas y nacionales que se derivan del mismo y de los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Además, tengo que deciros que desde el Ejecutivo hemos ido poco a poco incrementando nuestra ambición en este tipo de políticas. Por ejemplo, les hemos propuesto elevar el objetivo de reducción de emisiones difusas de gases de efecto invernadero hasta el 40% en 2030 con respecto al año 2015, que es incrementar un 14% respecto al objetivo que nos propusimos en 2019. Es decir, somos tan conscientes de que es un problema que se nos echa encima y que tenemos que atajar por todos los medios, que incluso revisamos al alza nuestros propios objetivos. Os puedo hablar de que estamos tomando medidas para mejorar y restaurar los hábitats, conservar el suelo, el ciclo hidrológico natural, para evitar la homogeneización del paisaje. Estamos tratando de cambiar el modelo energético en Aragón con un aumento del uso de energías limpias. Os puedo decir que en el ámbito de la movilidad y el transporte apostamos por la movilidad activa, el comercio de proximidad, la innovación de motorización, carburantes de nulas o bajas emisiones. Vamos camino de una estrategia de residuo cero, impulsando la reparación y reutilización, aumentando ratios de recogida. Y en realidad esto que os digo son tan solo algunas de las medidas que vamos impulsando. Insisto, todas nuestras políticas van dirigidas a conseguir un Aragón verde que nos permita dejarles un gran legado medioambiental a las generaciones futuras. Y desde luego creo que coincidiréis conmigo en que dedicar recursos a este tipo de acciones es absolutamente fundamental, porque nos jugamos ni más ni menos que la supervivencia de la humanidad, la supervivencia de la vida humana en el planeta. Claro, vale, y está claro que desde el gobierno se están tomando medidas ya y se venían tomando hace un tiempo y están previstas para seguir en ello, pero bajo su punto de vista, ¿cree que la sociedad está lo suficientemente concienciada con todo este tema? Hasta hace 15 años, 10 años, yo diría que no, que para las gentes esta era una cuestión sí que preocupaba, pero que parecía secundaria, que parecía que el cambio climático surtiría efectos negativos dentro de muchos años. Pero yo creo que el último lustro, en el último decenio, ha habido un cambio radical en la conciencia de las personas, porque han empezado a ver con sus propios ojos y a sentir en su propia piel los efectos del cambio climático. Yo diría que la sequía que en este momento estamos soportando, las alteraciones bruscas de la meteorología tienen mucho que ver con eso, y la gente por fin se está dando cuenta. Vale, muchísimas gracias por su respuesta. Yo soy Judith y mi pregunta es referida al conflicto internacional que se está dando entre Rusia y Ucrania, y cómo cree usted que esto está afectando a nivel económico tanto a la región de Aragón como al país español. Bueno, la guerra de Ucrania, yo diría que está teniendo dos tipos de efectos sobre nuestra economía y sobre la economía de España. En primer lugar, efectos directos relacionados con la repercusión de la guerra sobre el mercado exterior y la inversión extranjera. En el caso de Aragón, estos efectos son muy pequeños, puesto que Rusia representa apenas el 0,9% del total de nuestras exportaciones. Es nuestro 18º destino y nuestro proveedor número 41. Y a Ucrania exportamos apenas el 0,2% del total de lo que exportamos, siendo nuestro destino el número 46 del ranking. Es decir, que en cuanto a inversión extranjera, podemos decir que para nosotros las consecuencias de la guerra son inapreciables. Sin embargo, hay otro tipo de efectos indirectos que son mucho más preocupantes. Tenemos la inflación derivada del incremento del precio de la energía y de otras materias primas, que por suerte va poco a poco remitiendo, se va reduciendo. La ralentización del crecimiento a causa de la disminución de la demanda externa por parte de aquellos países europeos afectados por la guerra, que estos sí que son clientes de la producción aragonesa, y nosotros somos clientes a su vez de ellos. En definitiva, la guerra está teniendo consecuencias indirectas importantes, y por último, formamos parte del mundo, y está claro que la guerra de Ucrania va a ser un factor de cambio importantísimo en la geopolítica mundial, y nosotros formamos parte del mundo y evidentemente nos veremos afectados. Sí, además, referente a este tema también quería preguntarle si cree que en un futuro puede tener repercusiones en el ámbito laboral y económico para los jóvenes. Bueno,
podría tener repercusiones a corto plazo, pero por otra parte he de deciros que a medio y largo plazo puede tener para Aragón efectos muy beneficiosos. Europa se ha dado cuenta de que llevaba años equivocándose. Europa había renunciado a la soberanía alimentaria, es decir, a nutrirse para alimentarse de sus propios productos, y había renunciado también a la soberanía energética, es decir, había permitido que sus suministros energéticos dependieran de otros países. La guerra de Ucrania, la invasión rusa, ha puesto de manifiesto estas dos carencias, y en este momento Europa está replegando velas sobre sus propios errores. Europa está empezando a darse cuenta de que debe producir sus propios alimentos, de que debe producir su propia energía, y eso para una comunidad autónoma como Aragón, que es una potencia en materia de agroalimentación y que va a ser la primera comunidad autónoma de España en producción de energías renovables, es una magnífica oportunidad, y esto, sin ningún tipo de dudas, a quien ha de beneficiar fundamentalmente en términos de empleo es a los jóvenes. Vale, muchísimas gracias. Yo le quería, para finalizar ya, últimamente podemos escuchar como ciertas partes piensan que estamos retrocediendo como sociedad en cuanto al pensamiento que podemos tener los jóvenes sobre temas como la homofobia, el racismo o el feminismo. Entonces, como pregunta, si usted ¿cómo se percibe esto desde un cargo tan importante y si usted está de acuerdo? Bueno, yo diría que en los últimos años se han producido muchos avances en materia de igualdad entre hombres y mujeres, también en la protección de colectivos como las personas trans o los homosexuales, aunque lo cierto es que queda camino por recorrer. No obstante, es necesario que junto a las leyes se vayan promulgando otro tipo de normas, se vayan insuflando en la sociedad otro tipo de comportamientos. Trabajemos en una educación desde la escuela para que comportamientos y actitudes racistas, machistas, homófobas no sigan siendo noticia. Os puedo decir que en Aragón, por ejemplo, ya se está trabajando en los centros educativos con un nuevo protocolo contra la violencia de género y sexual en el ámbito educativo. No sé, hay quienes dicen que deberíamos preocuparnos, como decís en la pregunta, por ciertos retrocesos en cuanto a la homofobia, el racismo y demás. Yo tiendo a ser más optimista en ese sentido y creo sinceramente que las nuevas generaciones vienen pertrechadas de una sensibilidad y de unos valores que harán que a medio plazo este tipo de conductas podamos considerarlas felizmente erradicadas. Vale, pues muchísimas gracias por la entrevista que te acabamos de hacer. Y nada, eso, agradecerte y pues... Esperemos que le hayan parecido interesantes nuestras preguntas y que se haya sentido a gusto. Me han parecido interesantísimas y espero no haberlos defraudado demasiado. En absoluto, en absoluto. Para nada. Muchísimas gracias por tu atención. Y por su tiempo. Un placer. Un saludo. Adiós. La dosal